Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes porque traigo un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una sorpresa que ha sacudido el mundo del espectáculo y, en particular, a todos los fans de The Method de Mir y Can Yaman. El título ya lo dice todo, sorpresa total. ¿Qué le pasó a Demet y Can en Porto? Sí, amigos, vamos a hablar de lo que ocurrió en ese viaje, de los rumores, de las especulaciones y, por supuesto, de la verdad detrás de todo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y crecer juntos. Bueno, vayamos al grano. The Method de Mir y Can Yaman, dos de los nombres más sonados en la actuación turca, han estado en boca de todos últimamente por un supuesto encuentro en Porto, Portugal. Las redes sociales han explotado con teorías, fotos borrosas y comentarios de fans llenos de curiosidad. ¿Se reencontraron después de tanto tiempo? ¿Hubo algún evento profesional o personal que los reunió en la hermosa ciudad portuguesa? La verdad es que la información ha sido un torbellino de especulaciones, y hoy vamos a intentar poner un poco de orden en todo este asunto. Vamos a desgranar las pistas, a analizar las posibles explicaciones y, sobre todo, a compartir con ustedes lo que hasta ahora se ha confirmado, o al menos, lo que parece ser lo más cercano a la verdad. Prepárense porque lo que vamos a descubrir podría ser más impactante de lo que imaginan. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Demet y Can, como muchos de ustedes saben, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencicus, y su química en pantalla fue tan palpable que rápidamente surgieron rumores de una relación sentimental. Aunque nunca confirmaron nada oficial sobre un romance, su amistad y la intensidad de su trabajo juntos capturaron la atención de miles de fans alrededor del mundo. Han pasado años desde que trabajaron juntos, y cada vez que sus nombres se cruzan, la nostalgia y la expectativa se disparan. Es natural que cuando aparecen pistas de un posible encuentro, la emoción se desborde. Ahora hablemos de Porto. Las primeras señales de que algo sucedía empezaron a filtrarse hace unas semanas. Se decía que The Method de Mir se encontraba en Portugal, supuestamente por motivos de trabajo, y de repente, ¡boom!, empiezan a aparecer imágenes y comentarios que sugerían la presencia de Can Yaman en la misma ciudad. Imaginen el revuelo. Los fans inmediatamente empezaron a conectar los puntos, a buscar coincidencia de fechas, a examinar cada foto que ambos compartían, buscando cualquier indicio de que estuvieran juntos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunas de las primeras informaciones que circularon hablaban de un evento de moda o una campaña publicitaria en la que ambos podrían haber participado por separado. Saben que son grandes figuras y que las marcas internacionales a menudo los contratan para promocionar sus productos. Pero la coincidencia de estar en el mismo lugar, al mismo tiempo, y además en una ciudad tan romántica como Porto, hizo que las teorías de un reencuentro personal se intensificaran. ¿Sería una casualidad? ¿O había algo más detrás? Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías. Algunos decían que estaban grabando un nuevo proyecto juntos, una película o una serie. Otros, más románticos, soñaban con que se habían dado una segunda oportunidad. Y claro, no faltaron los que especulaban con que, aunque fuera solo un encuentro casual, podría ser el inicio de algo más. Las fotos, aunque escasas y a menudo de baja calidad, alimentaron la especulación. Se compartían detalles como el tipo de ropa que llevaban, las ubicaciones en las fotos, todo con el objetivo de encontrar una prueba irrefutable de que estaban juntos. Pero, ¿qué pasó realmente? Después de mucho investigar, de seguir las pistas y de esperar confirmaciones, lo que se ha podido saber es que efectivamente, The Method de Mir se encontraba en Porto para la grabación de una campaña publicitaria para una conocida marca de joyería. Ella compartió algunas imágenes de su estancia, mostrando la belleza de la ciudad y el glamour de su trabajo. Por otro lado, Can Yaman también se encontraba en la misma ciudad, pero la razón de su visita era diferente. Se rumorea fuertemente que Can estaba en Porto para participar en un evento benéfico o incluso para un proyecto personal relacionado con sus raíces italianas y su creciente popularidad en Europa. Ahora, la gran pregunta: ¿se encontraron? Aquí es donde la sorpresa total entra en juego. Al parecer, y según fuentes cercanas y las pocas confirmaciones que han surgido, sí hubo un encuentro, pero no fue un reencuentro romántico ni una reunión de trabajo conjunta para una producción audiovisual.
La información más sólida apunta a que Demet y Can coincidieron de forma casual en un restaurante en Porto. Ambos, al parecer, estaban cenando con sus respectivos equipos o amigos, y de forma inesperada, se cruzaron. La sorpresa fue mutua y, según se comenta, se saludaron de manera cordial, intercambiaron unas palabras y siguieron con sus planes. Sí, amigos, eso es todo. No hubo un drama intenso, ni una reconciliación apasionada, ni tampoco el inicio de un nuevo proyecto cinematográfico. Fue un simple pero muy significativo cruce de caminos en la mágica ciudad de Porto. Imaginen la escena: dos estrellas internacionales, que alguna vez fueron el centro de atención por su química, encontrándose por casualidad en un rincón de Europa. La sorpresa debió ser enorme para ellos, y ni hablar de las personas que estaban a su alrededor y que reconocieron a estas dos celebridades. Sin embargo, la forma en que esta noticia se filtró y se magnificó demuestra el inmenso poder de las redes sociales y la fascinación que Demet y Can siguen generando en sus seguidores. Incluso un encuentro casual se convierte en un evento de proporciones épicas. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se emocionaría ante la posibilidad de que dos de sus actores favoritos se reencontraran? La esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en la vida real, es algo que muchos fans aún albergan. Es importante recalcar que, aunque haya habido un encuentro, esto no significa necesariamente que haya algo más allá de una cordialidad profesional y un recuerdo de viejos tiempos. Ambos actores están enfocados en sus carreras individuales y llevan vidas separadas. Demet ha estado trabajando en varios proyectos de renombre y Can ha estado conquistando el mercado internacional con su carisma y sus actuaciones. Así que, aunque la idea de un reencuentro sentimental sea tentadora, la realidad parece ser mucho más sencilla, pero no por ello menos intrigante. Lo que sí es innegable es el impacto que tienen en la cultura popular. Cada movimiento, cada viaje, cada supuesta coincidencia se convierte en noticia. Y Porto, con su encanto, se convirtió en el escenario perfecto para este pequeño capítulo de sus vidas. La sorpresa total, como dice el título, viene de la expectativa generada por las redes sociales frente a un evento que en realidad fue un encuentro fortuito, pero que ha desatado la imaginación de miles. Y aquí es donde quiero saber su opinión, queridos seguidores. ¿Qué piensan ustedes de este encuentro en Porto? ¿Creían que había algo más detrás? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus deseos para estos talentosos artistas. Su participación hace que este canal sea tan especial. En resumen, lo que sucedió en Porto con Demet Özdemir y Can Yaman fue un encuentro casual y cordial en un restaurante, mientras ambos se encontraban en la ciudad por motivos de trabajo o personales distintos. La sorpresa total vino de la enorme expectación que las redes sociales crearon a partir de este cruce de caminos, alimentando las esperanzas de un reencuentro más significativo. Al final, la realidad es un poco más discreta, pero no menos fascinante, demostrando el gran poder de atracción de estas dos estrellas. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante desentrañar este pequeño misterio. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir buscando las noticias más jugosas y a compartir todo con ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y novedades. Un abrazo enorme y hasta la próxima.